Y nosotros ahora en Cristo utilizamos el lenguaje de la fe. La fe simplemente lo crees y lo obedeces. Encontramos en la Biblia bastantes ejemplos de esos, pero me quiero enfocar en esto, de la obediencia, porque, como lo dije anteriormente, es difícil obedecer a Dios cuando vienen situaciones difíciles. Cuando todo está bien, podemos obedecerlo plenamente,
Pero ¿qué tal cuando las cosas están oscuras? ¿Será la misma obediencia? ¿Será la misma actitud que tenemos? Y el Señor cautivó mi corazón con el pasaje que está en Hebreos capítulo 5, verso 8, donde dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y la obediencia se define como la disposición de ejecutar las instrucciones que le son dadas a una persona, especialmente cuando son impartidas por una figura de autoridad. Cristo es mi figura de autoridad y yo quiero seguir las instrucciones de Cristo. A mí me ha costado mucho caminar con el Señor. Muchos dicen, no cuesta caminar. Claro que sí cuesta. Cuesta porque te toca morir a tus ideas. Cuesta porque te toca morir a tus anhelos. Cuesta porque te toca morir aún a tus familiares y amigos. Porque aún tienes familiares en el camino. Y la obediencia cuesta. Cuando está todo bien no nos cuesta porque estamos felices. Pero como dije, cuando estamos pasando por procesos difíciles, ahí te cuesta obedecerlo y seguir sus instrucciones. A lo largo de toda la vida en la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y tomó un cuerpo humano, y aunque era un hijo divino, aunque era el Hijo divino de Dios, Él se sometió a las leyes naturales. Para Jesús fue difícil obedecer a un hombre y una mujer en este ámbito terrenal. Podemos pensar cómo el Hijo de Dios se somete a obediencia de un ser humano. Pues ese es un que a lo largo de estos días yo he venido entendiendo, y es que cuando tú te sometes, aunque no entiendas, en nuestro caso Jesús sí lo entendía, puesto que Él es Dios, pero cuando tú te sometes, aunque no entiendas las cosas, hay bendición para tu vida. Esa es una de las cosas que a veces el enemigo nos roba. Cuando están los momentos difíciles, cuando están los momentos críticos, pone imágenes, pone pensamientos en tu mente para desviarte de las bendiciones que Dios te quiere dar a través de esos sufrimientos. Hay muchos que dicen que Dios no permite las pruebas o no te envía pruebas, pero yo creo que Dios permite pruebas en tu vida es para perfeccionar tu carácter, para perfeccionarte a ti como su hijo. Cuando Jesucristo se encarnó, como lo dije anteriormente, Él tuvo una sumisión a Dios. Él fue obediente y sustentado por el Espíritu Santo. Jesús también vino como un representante de su pueblo a cumplir las expectativas que habían dicho los profetas. En este caso, el profeta Isaías hablaba acerca de Él, profetizó acerca de la venida de un Salvador. Profetizó acerca de un Mesías que vendría a liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a quitarlos de la opresión que ellos mantenían de sus enemigos. Por eso Isaías 53 habla mucho de este Jesús. Aunque en el antiguo pacto eran tipos y sombras, hoy en día lo podemos ver a la luz de la revelación de la palabra, que es el Evangelio, ¿verdad? La revelación, Cristo revelado a nuestro espíritu, que hablaban de Él, hablaban de ese Cordero, de ese sacrificio perfecto, el cual nosotros hoy conocemos. Entonces Jesús vino como representante de un pueblo. Isaías 53:5 dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que está diciendo este pasaje es que Jesús fue nuestro representante. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió todos estos castigos para que tú y yo no los sufriéramos. Por eso se me hace un poco difícil a mí pensar fallarle a Dios en los momentos difíciles de tu vida. La Biblia dice que vamos a pasar por tribulaciones, que vamos a pasar por procesos donde no nos gusta enfrentar, que vamos a pasar por demasiadas pruebas en esta vida, pero que en todo esto el Señor nos sustenta. Pues Él no nos dejará soportar más de lo que nosotros podamos, o Él no permitirá que pasemos más de lo que nosotros podamos soportar.
Por eso es que Cristo tomó mi lugar. Cristo vivió una vida perfecta en mi lugar. Cristo tomó mi lugar, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que yo pueda tener vida y vida en abundancia. Cuando nosotros perdimos a nuestra hija hace aproximadamente 2 meses, personas se nos acercaron y nos decían: ¿por qué a ustedes? Si ustedes son buenas gentes, ustedes son cristianos, ustedes van a la iglesia. Y humanamente la gente tiene un concepto de porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque venimos a la iglesia, no vamos a pasar por esas pruebas. Y mientras tengamos vida en esta tierra, vamos a pasar por esas pruebas. Y eso fue una revolución en mi mente cuando pasó todo esto, porque la gente me decía eso. ¿Por qué? Yo pude haber tomado la palabra esa y decirles: bueno, es que Dios tal vez no quiso hacerlo. Pero algo en mi espíritu no nos dejaba a nosotros, ni a mi esposa ni a mí, murmurar acerca de esta decisión o de este acontecimiento. Teníamos muchas preguntas en nuestra mente, claro que sí, pero no nos atrevíamos a decir por qué Dios no lo hizo. Si hemos orado para que Dios haga un milagro en nuestra vida, ¿por qué no lo hizo? Estábamos tentados a hacerlo, pero en medio de todo este proceso decidimos mantenernos fieles a Dios y en obediencia, sin murmurar. Y yo les voy a decir algo: en medio de este proceso hemos visto la bendición de Dios en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios obró en los corazones de cada persona. Cómo el Señor nos ha traído una bendición aún en medio de este proceso. Y esto para la mente humana es cosa de locos. ¿Cómo puedes decir que estás bien cuando realmente no lo estás? Personas nos han dicho, especialmente a mi esposa le han dicho: ustedes son muy fríos, ustedes no tienen emociones, ustedes no sienten el dolor. Y sí lo sentimos, somos humanos. Y mientras tenemos vida en esta tierra vamos a ser sensibles a esos dolores que enfrentamos. Pero la palabra dice que pongamos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo. Que nos fijemos en lo que Él hizo para que nosotros podamos seguir adelante. Él nos ha dejado ejemplo a seguir. Por eso muchas veces vemos hermanos en la fe alejándose de la iglesia. Vemos hermanos en la fe dudando de su credo, por decirlo así, de su forma de creer. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y es que no han entendido que la bendición está en la obediencia. No importa la situación que tú estés enfrentando, no importa la situación que estés a punto de enfrentar, lo que importa es tu obediencia a Dios. Si tú te mantienes obediente a Dios en medio de los procesos, te lo aseguro que el Señor te va a bendecir o te va a dar una recompensa. Nosotros lo hemos visto. Y hay muchas interrogantes en este caso, pero no nos enfocamos en los interrogantes, sino nos enfocamos en la palabra que es eterna, en la vida que Dios nos dio, en la vida que nos dio a través de Jesucristo, una vida eterna. Sabemos que nuestra hija está con el Señor, lo creemos en nuestro espíritu y lo confesamos porque así lo creemos. Entonces, esos procesos van a venir a tu vida todo el tiempo. Escasez económica, enfermedades van a llegar a tu vida, pérdidas familiares, propiedades tal vez vas a perder. Pero si te mantienes firme, fiel y en obediencia, eso el Señor lo puede revertir y te puede dar más. Vemos el ejemplo de Job. Job fue obediente, él perdió todo, pero aún así él no blasfemó contra Dios. Y el Señor le restituyó todo lo que tenía, aún más.
Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban o pedían un Mesías, un Salvador, o profetizaban de un Mesías, ellos también pedían un sacrificio perfecto. Un sacrificio que los librara del pecado, que los librara de la maldición. Y Jesucristo vino a ser el Mesías y el sacrificio perfecto, dados por Dios. Jesús era el Mesías. Jesús, como el segundo Adán, vino a introducir la justicia que este primer Adán había perdido. Vino a introducir la justicia y a quitar la injusticia que este primer Adán había permitido que entrara a reinar sobre la humanidad. Recuerda que la desobediencia te va a traer maldición todo el tiempo. La obediencia te trae bendición, la desobediencia te va a traer maldición. Entonces, este primer Adán, el cual Dios le había dado la autoridad, la potestad y la mayordomía de todos los bienes, como toda la tierra y todo lo que en ella estaba, por su desobediencia la perdió. Tuvo que ser Jesús el que vino a restituir, a restaurar nuestra relación con Dios. Tuvo que ser Jesús el que vino a tomar de su justicia y darnos a nosotros para hacernos justos delante del Padre. Recordemos que en Romanos capítulo 5, verso 12, habla acerca de la desobediencia que tuvo este primer Adán y que ahí entró la maldición y que la maldición se convirtió en muerte para todo el pueblo, para todas las personas, aún sobre aquellos que no habían pecado. Esta maldición vino a reinar sobre toda la humanidad. Esta maldición por la desobediencia de un solo hombre vino a reinar sobre toda la tierra. Pero tuvo que ser Jesús el que con su gracia, el que con su obediencia vino a restituir todo eso, vino a cambiar las cosas. Cuando Isaías profetiza de la venida del Mesías, de la venida del Cristo, que este sería condenado a muerte por los pecados de su pueblo, habló claramente del carácter que este Redentor iba a demostrar. Isaías 53, verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos pueden su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías dijo que él no había hecho ningún daño a nadie y que jamás había engañado a nadie y que fue enterrado como criminal, pero que su sepultura, o que fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Ahí hay una gran diferencia. A él no lo sepultaron en la tumba del común denominador de las personas. Tuvo que ser en la tumba de un hombre rico. También hablaron del carácter de Cristo, un carácter pristino, un carácter que es original, un carácter que viene como primer lugar, un carácter que trae desde su origen. Recordemos que Cristo no tuvo que aprender obediencia porque Él era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, cuando Él caminó en la tierra, aprendió la obediencia como tú y yo la aprendemos. Cuando tú y yo nacimos en esta tierra, no sabíamos qué era obediencia. Tuvimos que aprender con el paso de los días. Jesús también aprendió eso como humano. Cuando tienes un carácter que es original, un carácter que es de tu propia esencia, y es un carácter de obediencia, te hace escuchar la voz de Dios, pero también te hace no ser rebelde a la voz de Dios. Isaías 50, verso 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí es donde muchas veces cuando pasamos pruebas nos volvemos atrás. Mi esposa y yo hemos comentado esto y hemos llegado a la conclusión de que
nosotros podríamos habernos alejado de la iglesia en medio de este proceso, porque habíamos estado orando por un milagro, y como lo dije anteriormente, humanamente y ante los ojos del hombre, no lo vimos. Y esa era una excusa buena para alejarnos de la iglesia. ¿Cómo un Dios en el que yo creo que es un sanador no pudo sanar a mi hija? ¿Cómo un Dios que es de vida no pudo darle vida a mi hija? Y yo me pude haber alejado, y lo hemos hablado con mi esposa, y llegamos a la conclusión de que hubiéramos tenido el medio perfecto para alejarnos de la iglesia. Mas, sin embargo, nosotros decidimos creerle al Señor y acercarnos más en medio de este proceso. ¿Quién nos podría decir a nosotros por qué te alejaste? ¿Quién nos podría recriminar? Tal vez alguien que haya pasado un proceso igual. De ahí en fuera, si no lo has vivido, no lo conoces. Yo les digo algo, cuando estábamos en el servicio de nuestra hija, muchas personas se me acercaban, y no lo digo porque esté mal. Yo entiendo la palabra de solidaridad y de compañerismo y todo, pero yo tenía una revolución en mi mente, y mientras personas me decían, lo siento mucho, mi mente estaba a punto de estallar y decirles, no lo sientes porque no lo estás viviendo. ¿Me entiendes? Y esos son pensamientos que vienen a querer quitarte la paz de tu corazón, a quitarte la paz de tu mente. Quieren venir a traer duda. Y cada vez que me decían, yo pensaba contestarles así, pero el Espíritu Santo, el que nos ha dado la paz desde el principio, es el que nos mantiene a veces callados cuando no tenemos que decir algo. Y no lo dije. Y aunque lo pensé, no lo dije. Me mantuve obediente. Tanto así que ese día después del servicio regresamos a la iglesia. Pudimos habernos quedado descansando, pero para nosotros no hay mejor descanso que estar en la presencia de Dios. Si no aprendo yo a estar en la presencia de Dios aquí en la tierra, cuando estemos allá por la eternidad, ¿acaso me aburriré? Por eso no es coincidencia que el Señor nos ha venido hablando acerca de poner atención a lo espiritual, a ser sensibles a su voz. Es que ha entrado mucha rebeldía en la iglesia. Hemos encontrado hermanos en la fe induciendo a otros hermanos a pecar. Eso es increíble, que un hermano te induzca a pecar. O un hijo de Dios, un creyente, induciendo a otro creyente a pecar. Eso es bárbaro, porque estamos en un tiempo difícil. Pero tu obediencia marca un punto de partida hacia la eternidad. ¿Quién sabe si ese hermano que te invita a pecar o te incita a pecar vaya a perder su salvación? O yo no me atrevo a decir que va a perder su salvación, simplemente va a tener consecuencias a lo largo de su vida. Pero, ¿qué hay de ti cuando te dicen? ¿Qué hay de ti cuando te incitan? ¿Qué hay de ti cuando te juzgan? ¿Cómo contestaría Cristo? Porque solamente alguien puro puede quitar la impureza. Solamente alguien totalmente obediente podía restaurar la desobediencia que había perdido la humanidad con Dios. Esto solo lo podía conseguir una persona completamente obediente y sin pecado, y ese es Jesucristo. Jesucristo, el verdadero Dios y el verdadero hombre, cumplió las expectativas de los profetas del Antiguo Testamento, confirmando lo siguiente. Él mismo dijo en Juan capítulo 8, verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando tú haces la voluntad de Dios, créeme que vas a traer un cambio o un estilo de vida diferente, donde las personas van a ver a Cristo. No te van a ver a ti, van a ver a Cristo. Cuando obedecemos a Dios,
Cuando hacemos su voluntad, Dios se complace. Somos hijos amados por Él. Tenemos complacencia ante el Padre. Cuando Jesús fue bautizado y ascendió de las aguas, la Escritura dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. ¿Dios dirá eso de mí? ¿Dios dirá esto de ti? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencias. Yo creo que sí lo dice cuando le obedecemos. ¿O a qué padre le gusta decir mi hijo es bueno cuando lo está desobedeciendo? A mí no. Mi esposa lo ha dicho, nosotros no le cubrimos nada a nuestros hijos. Nosotros no ponemos a nuestros hijos en un altar porque sabemos lo que tenemos. Ahora, esto no es condenatorio, pero son ejemplos que nos sirven para avanzar en la fe. Todo esto es un principio de fe. Cuando tú eres obediente, la gente no te puede criticar. Cuando tú eres obediente, no encuentran ningún daño en ti, aunque quisieran encontrar defecto para criticarte. Cuando Jesús fue condenado, el gobernante pagano, ¿verdad?, Poncio Pilatos, lo sacó nuevamente y lo expuso ante el público diciendo que no había encontrado ningún daño en él, que no había podido encontrar la culpa de la cual se le acusaba. Pero Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. La obediencia es la primicia detrás de toda la promesa de Dios. Y las promesas de Dios son dadas por gracia. No nos las merecíamos. Él nos las dio. Es gracia. Tu salvación es por gracia. Tu vida eterna es por gracia. Porque esa gracia tiene un nombre y se llama Jesucristo. Es el Verbo hecho carne. Es la palabra revelada a nuestro espíritu. Pero para que tú disfrutes de esas promesas, debes ser obediente. Algunas veces vas a comprender las instrucciones de Dios, otras veces no las vas a comprender. Pero el punto importante acá no es que lo comprendas o no lo comprendas, sino es que las obedezcas. Como lo dije anteriormente, la mente humana quiere razonar todo, pero no lo razones, solo confía en Él. El enemigo ha usado una estrategia por mucho tiempo y es el alejar a los hijos de Dios de la familia. Saca a los hijos de Dios del cuerpo. ¿Para qué? Para trabajar su mente. Cuando viene una prueba a tu vida, como le dije anteriormente, escasez económica, un problema familiar, y te alejas de la iglesia, realmente le estás dando mucho derecho al diablo a que te siga trabajando. Muchas veces esto lo ignoramos y lo hacemos. Yo no voy a la iglesia porque los hermanos ni se preocupan por mí, ni me saludan, ni me ponen atención. Son pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora. Un día yo estaba tentado a dejar la iglesia, porque yo pensaba que yo estaba solamente de pasada. Pero el Señor confirmó que Él nos había plantado acá. Y yo quería dejar la iglesia. No, ya me voy de esta iglesia, voy a ir a otro lado. Yo tengo mi iglesia. Pero el Señor habló una palabra y con esa palabra fuimos entendidos, tanto mi esposa y yo. Al final de todo llevamos, ¿qué es? 7 años acá, 7 años. Pero eso se llama obediencia. Tú no lo entiendes. Mi pretexto está muy lejos de donde yo vivo. Pero si te invitan a una fiesta, vas a 1 hora, 2 horas de distancia. Yo lo he hecho. Me invitaron a una fiesta, un conro, fiesta. ¿Por qué no puedes venir a la iglesia? Nos aburrimos con 30, 40 minutos de servicio. Eso no es obediencia. La obediencia soporta todo. La obediencia no se trata de si vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. No se trata si cantas o no cantas, si predicas o no predicas.
La obediencia es un estilo de vida que está implantado en tu espíritu. Y es una decisión también. A veces no entendemos por qué nos dicen diezma en la iglesia, pero por obediencia lo tenemos que hacer. Yo era una persona muy complicada en esa área, ya lo he comentado anteriormente. Pero un día el Señor habló a mi corazón en un sueño y yo me desperté y yo le dije a mi esposa, oye, sí es cierto, vamos a diezmar. Y todo fue que diezmáramos la primera vez, o que yo diezmara la primera vez porque ella sí lo hacía. El día siguiente, si no es un sábado, el lunes, le avisan a ella que la cuenta la habían cerrado, la habían bloqueado, que no podíamos entrar ni sacar dinero. La cuenta se había quedado ahí que por un fraude. Yo ni dinero tengo para andar metiendo cheques. Pero, ¿qué te quiero decir? Es que cuando tú quieres ser obediente, el diablo siempre trae estorbos a tu vida. Yo puedo haber respondido, mira, diezmé y me cerraron mi cuenta de banco. Pero hay cosas que no entendemos, pero no tenemos que entenderlas, sino simplemente obedecerlas. Hay mandatos de Dios que nunca vas a entender. A veces son confusos y algunos pueden parecerte injustos, pero siempre tienes que obedecerlos. Dios no nos llama a razonar, Dios no nos llama a entenderlos, Dios nos llama a obedecer. En la Biblia hay muchos ejemplos. Hay el ejemplo del rey Saúl. Dios le dio una instrucción y él desobedeció la instrucción. ¿Y qué trajo a su vida? Una maldición. Pero Jesús fue obediente en todo. En Juan capítulo 15, versos 9 y 10 dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si tú guardas los mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Ama a tu prójimo. Cuando tú guardas el amor hacia los demás, estás obedeciendo al Padre. A nosotros, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos creyentes, a veces nos cuesta amar a nuestro prójimo. Y más cuando te cae un poco ahí, o no te gusta su forma de ser. A veces nos cuesta amar a nuestro prójimo. Y a veces no entendemos por qué tenemos que amar aun cuando nos hacen daño. Pero Dios dice que no tenemos que entenderlo, simplemente tenemos que obedecerlo. Jesús, cuando lo golpearon, no contestó con maldición. Jesús, cuando fue crucificado, aún ahí dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que debemos manifestar y eso se llama obediencia. Jesús obedeció al Padre dándonos ejemplo de cómo debemos obedecerle. Porque cada vez que tú obedeces, tú eres perfeccionado, tú eres transformado. La perfección te lleva a ser una persona de un carácter más sólido para poder enfrentar cualquier situación que venga. Mis hijos tuvieron que pasar por un entrenamiento riguroso para poder llegar a ser lo que ahora son. Sufrieron, lloraron y soportaron tantas cosas y siguen soportando cada reto, pero se vuelven tan obedientes y esa obediencia los hace ver mejor ante sus líderes. Cuando tú eres obediente, el Señor se complace de ti. Tú tocas el corazón de Dios. Y cuando tú tocas el corazón de Dios, tú estás protegido por Dios. Tú estás guardado por Dios. Esa es una de las características que el Padre demuestra a sus hijos, el guardarte.
En el Antiguo Testamento, el Señor siempre dio instrucciones a su pueblo. Guarda mis mandamientos y te haré prosperar. Guarda mi palabra. Si me haces caso, yo te escucharé. Si tú haces lo que yo te digo, yo te bendeciré. Quitaré la maldición que hay en medio de ustedes. Hay muchos textos que nos hablan de la obediencia. De hecho, la Biblia, de la mayor parte de los relatos, habla de obediencia. Desde el antiguo pacto hasta ahora. Por eso es que Jesús vino a ser nuestro gran sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, el único que pudo entrar al tabernáculo celestial para ofrecer el sacrificio por ti y por mí. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 5, verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo es que Cristo cumplió todas las expectativas que debería tener un real sumo sacerdote. Y este es uno eterno. En la antigüedad Dios dejó ciudades para guardar a ciertas personas que cometían delitos, en este caso asesinatos. Estas personas huían a esas ciudades de refugio. Y una vez que llegaban allí, había un sacerdote que los recibía, los interrogaba. Y si pensaba que estaba bien, los dejaba entrados, si no los dejaba que siguieran su camino. Y estas personas entraban al lugar, a esta ciudad, y el que los perseguía no podía entrar a hacerles daño. Pero una vez ese sumo sacerdote moría, ellos eran sacados fuera del pueblo y los enjuiciaban. Y si los hallaban culpables, los condenaban. Y si los hallaban inocentes, los dejaban ir. Pero eso era hasta que moría el sacerdote, cuando había cambio de sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno, uno que no muere. La ciudad de refugio que tenemos nosotros es Cristo. Los muros que tenemos a nuestro alrededor es Cristo. Pero la clave para que no te pase nada es no te salgas de esa ciudad, no te salgas de Cristo. Solamente así vas a poder soportar los procesos, las dificultades. Yo la semana pasada, estuve platicando con un hermano ahí en la fe. Y ¿por qué les dije, por qué empecé a decirles que hay hermanos que te inducen a pecar? Porque este hermano me dijo, en mi trabajo llegan muchas personas, mujeres, hombres, llegan muchas personas. Y este muchacho me dijo, estaba una mujer y me dijo, mira hacia allá. Y yo ya sabía lo que me estaba diciendo. Pero se me hizo tan irritante que un hijo de Dios te invite o te incite a pecar. Y yo le dije, ¿sabes que lo que estás haciendo es un pecado? ¿Tú me estás induciendo a pecar? Obviamente yo tenía la decisión de hacerle caso o no. Yo le dije, ¿sabes lo que va a pasar si el Señor viene? ¿Qué pasaría si el Señor viene ahorita? Y fue tan liviano en su respuesta, me dijo, no, yo me quedo. Y hay muchos hijos de Dios haciendo eso, pecando, diciéndoles a otros, no te creas tan santo. Pues la Biblia dice que yo soy santo porque Cristo es santo. Y el Padre me ve a través de Cristo. Y si Él es santo, no hay ninguna imperfección en mí. Pero es crítico cuando las personas han estado jugando con Dios
y jugando en el mundo, porque empieza a entrar lo del mundo a la iglesia. Esta persona ha enseñado en su congregación, o antes enseñaba. Y aunque yo no lo he juzgado, ni le he procurado juicio hacia él, ni lo he encarado para decirle nada, simplemente le digo, ¿tú sabes que lo que estás haciendo está mal? No, sí, pero es que esa es mi debilidad. ¿Ok? Ese es tu problema. Y cuando estoy platicando con él, yo le hablo mucho de lo que la Biblia dice acerca de las personas que eran sacadas del pueblo y matadas, donde la palabra dice que era preferible matar el cuerpo pero conservar su alma. Pero son personas que están tan encallecidas con el pecado que se les hace normal pecar y son hijos de Dios. Y así encontramos muchos dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, personas que aparentemente no se creen tan santos cuando tú eres un santo. Eres un real sacerdocio, un pueblo escogido para Dios, por Dios y para Él. A veces hay otros que dicen, no, es que en este mundo tenemos tantas aflicciones y tenemos tantas tentaciones que no podemos dejar de pecar. Pues la palabra dice que sí podemos dejar de pecar. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, sí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pesadas. O sea, Cristo fue perfecto en todo. Cristo no pecó, aunque sufrió, Él no pecó. Él nunca dijo una palabra de maldición. Él nunca, aunque tuvo tentado a hacer cosas, Él nunca las aceptó. O sea, no pecó. Si Él hubiera pecado, tú y yo no tuviéramos salvación. Si Él hubiera pecado, tú y yo no tuviéramos vida eterna. Pero si la palabra dice que sí, me dejó ejemplo, yo tengo que seguir ese ejemplo. Entonces sí puedo vencer el pecado. Cada vez que el pecado venga a tu puerta y toque, tú puedes vencerlo. No solamente es el pecado de adulterio, de fornicación, sino de desobediencia es pecado. Cuando tú desobedeces es pecado. A nosotros nos gusta desobedecer mucho. Lleguen temprano, no llegamos. Y bueno, eso no me voy a meter ahí porque es peligroso. Pero, ¿qué mejor gratificación hay cuando obedecemos al Padre? Y esa era una de las cosas que yo quería compartirles, porque el Señor, la verdad, a mí me ha estorbado mucho. Me ha estorbado mucho en esto de la obediencia, porque pues es fácil compartirlo, ¿verdad? Hasta cierto punto es fácil, pero vivirlo, ¿realmente lo vivimos? Debemos empezar a tener un estilo de vida de obediencia al Padre, para que la gente no te tache, para que la gente no juzgue a tus hermanos. Porque no solo te juzgan a ti, juzgan a todos los que se congregan contigo. Y a eso vas a la iglesia y te enseñan. Es tiempo de ser obedientes y vivir en perfecta voluntad del Padre, sumisión a Él. Y ese era uno de los temas que yo quería, pues, compartirles esta noche, porque el Señor me ha estado estorbando a mí en eso y esto es para aprender. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes en todo momento, no importa la situación. Cuando venga la prueba, no te alejes de la iglesia, ven a la iglesia. Créeme que aquí el Señor te dará las respuestas que tú anhelas encontrar en otras personas. El Señor te las va a dar a ti, a tu corazón. Bueno, gracias por este tiempo. Gloria a Dios. Gracias, libro. ¿A cuántos el Señor les habló? Póngase sobre sus pies. 3 palabras durante todo el mensaje resonaron en mi corazón, que se derivan. La primera es obediencia. La segunda que me vino, sensibilidad. Cuando tenemos sensibilidad en nuestro corazón, obedecemos. Y es un punto de reflexión que en esta noche, ahí donde tú estás, puedes reflexionar. ¿Hasta qué punto mi corazón está encallecido? Y yo hago lo que yo quiero y no lo que Dios me dice.
¿Qué debo hacer? Y la tercera palabra, excusas. Las excusas simplemente manifiestan lo que yo quiero hacer. Vamos. Es que tal cosa, es que tal otra. Pero el Señor quiere que quitemos en medio las excusas, que tengamos sensibilidad otra vez en nuestro corazón, para que caminemos en una obediencia perfecta. Incline su rostro, cierre sus ojos. El Espíritu Santo está obrando en su vida y usted en esta noche puede reconocer: Señor, perdóname porque tal vez mi corazón se ha encallecido en esas áreas en donde tú me has pedido obediencia, o en donde ni siquiera ya escucho a tu Santo Espíritu corregirme. Porque tú eres santo y me dices que yo camine en santidad porque tú eres santo. Padre, que traigas esa sensibilidad otra vez en el corazón que solo la trae el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que da fruto. Perdónanos en esas desobediencias de tu instrucción, aún de tu palabra que está escrito, pero que nosotros hacemos lo que queremos o lo que nos parece a nosotros. Perdónanos por las excusas que sacamos, Señor, porque delante de ti no tenemos excusas, Señor. Tú caminaste una vida de completa y absoluta obediencia a la voluntad y nos has permitido nacer de nuevo y tener tu Santo Espíritu viviendo en nosotros para caminar en esa obediencia. Y yo quiero animarte, tal vez tú no hayas hecho esto alguna vez, pero que tú abras tu corazón a Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, esta es una buena noche donde digas: Señor Jesús. Repitamos todos esto después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir en la tierra en obediencia a lo que el Padre te dijo, para morir por mis pecados. Reconozco que fuiste clavado en una cruz y que derramaste tu sangre y que fuiste muerto y sepultado, pero el Padre te resucitó de los muertos. Y hoy vives. Hoy abro mi corazón, te entrego mi vida y recibo tu vida. Te entrego mi desobediencia y recibo tu obediencia. Vive tu vida en mí y a través de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Permite que tu Santo Espíritu me llene en este momento y me guíe a partir de ahora en mi caminar contigo. Hoy recibo tu perdón a través de la sangre de Jesús, el perdón de todos mis pecados. Hoy recibo tu nueva vida y me niego a todo lo malo que he hecho y la vida que he vivido alejado de ti, para ahora vivir una vida unido a ti. Ya no vivo yo, mas tú ahora vives en mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, una palabra para caminar el resto de año en obediencia. Y otra parte que me impacta. Es cierto, la salvación es un regalo de gracia, pero la obediencia desata las bendiciones, que ya son tuyas, pero la desobediencia bloquea las bendiciones y la obediencia las desata y te lleva a un nuevo nivel. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted está dispuesto a obedecer, tome asiento otra vez. Un segundito, solo hay unos pequeños anuncios, vamos a verlos y después me